En la asociación. Estamos realmente gustosos de tenerle por aquí para hacer esta presentación en los seminarios urgentes en ciencias comportamentales, así le hemos denominado, ¿no? Somos pocos, pero somos, eso es lo importante. Bien, entonces, para este día, en esta segunda conferencia, tenemos a un invitado especial, como ya dijo Darwin, doctor Ricardo Pellón Suárez de Puga. Él es profesor principal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? De Madrid, España. Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con su tesis Polidixia inducida por programa y los efectos de introducir demoras contingentes en la presentación de la comida. Bueno, creo que muchos también lo conocen por uno de sus libros peculiares, como es Psicología del Aprendizaje, de editorial UNED. Trabaja en laboratorios de aprendizaje y conducta y su línea de investigación están dirigidas al aprendizaje, cognición comparada, mecanismos neuroconductuales, condicionamiento operante, entre otros, ¿no? Algunos de sus, digamos, estudios, material, referencias, tenemos uno conocido como Watson, Skinner y algunas disputas dentro del conductismo, psicología del aprendizaje, influencias ambientales sobre la conducta inducida por programa, The Contribution of Skinner to the Interdisciplinary Exam of Behavior Pharmacology. También, y entre otros estudios más, ¿no? Ya les podemos nosotros anexar luego en la página todo el link para que conozcan su bibliografía. Así es. Así que bienvenido, doctor, bienvenido a toda la audiencia y esperamos el día de hoy poder compartir una grata experiencia con la temática que tenemos, modelos animales en psicopatología. Bienvenido, doctor Ricardo Pellón. Muchas gracias por la presentación. Os saludo desde España. Hoy sabéis la diferencia horaria, no, ya estoy aquí por la tarde, pero bien. Y los domingos suelo hacer unas actividades familiares, que es ocuparme de mi madre, que está muy mayor. Entonces aquí la he dejado a la mujer aquí y digo, bueno, si te pasa algo me llamas, espero que no me interrumpa. Pero yo en realidad lo que voy a hablar es un poco de cosas que hacemos en el laboratorio, de relaciones, o sea que básicamente es un modelo explicativo basado en principios de reforzamiento en unos modelos de trastornos relacionados con impulsividad e hiperactividad, que son los que básicamente hemos trabajado más desde el punto de vista experimental. Entonces, bueno, de esos los que os voy a hablar. Y entonces es una charla, podemos decir, muy centrada en la investigación del laboratorio, o sea, muy centrada en experimentos, pero voy a intentar que no sea muy densa, pero en cualquier caso me podéis interrumpir cuando queráis. Son todas investigaciones con ratas, bueno, en donde básicamente voy a intentaros contar el marco teórico en el que nos movemos y cómo intentamos explicar de alguna manera una serie de trastornos que simulamos con la investigación con los animales a través de principios generales, o sea, como que son trastornos del comportamiento explicados desde unos mecanismos básicos del aprendizaje. O sea, y cómo de alguna manera se tornan unos comportamientos que aparentemente son disfuncionales, explicándolo desde esta perspectiva, adquiere una cierta más lógica funcional, ¿no? O sea, y bueno, lo que pasa es que se distorsionan en la medida en que ocurren de forma un poco innecesaria, pero a través de mecanismos que creemos que son, vamos, los que están implicados más típicamente en cuestiones de aprendizaje, básicamente más operante que otra cosa. Entonces, si queréis, bueno, en cualquier momento, por supuesto, me vais interrumpiendo. Es un seminario que he puesto muchísimos ejemplos, que he ido luego reduciendo, pero tengo bastantes diapositivas, o sea que espero no entretener, o sea,
no extenderme más de la cuenta, ¿no? Yo había calculado como 1 hora ¿no? O 45 minutos, 1 hora, me parece que me dijisteis, pero yo creo que tengo para más, para que, bueno, en algún momento dado que vea que me estoy extendiendo, pues igual corto, en fin, bueno, pero estoy un poco a vuestra también demanda, ¿no? De que penséis que es más interesante que me detenga, si me paro en alguna cosa que no quede clara, etcétera. Bien, entonces para empezar, a ver, para empezar, mira, los modelos animales tendrían que cumplir 3 principios de validez, ¿no? Yo me voy a centrar hoy en la primera, que es la validez aparente. Lo que se llama validez aparente en inglés la llaman face validity, que es hasta qué punto hay una semejanza en el modelo animal y el trastorno humano. O sea, hasta qué punto, desde el punto de vista de la conducta, se parecen los trastornos. Y entonces, por lo tanto, ese modelo animal, si se parece, porque las mismas variables que lo determinan desde el punto de vista comportamental son las mismas que parecen influir en el trastorno humano, entonces sería un modelo que cumpliría con validez aparente o validez de fachada, ¿no? Luego hay otras valideces que son importantes. Yo no me voy a centrar hoy tanto en esto porque, aunque hemos algo trabajado en esto, pero bueno, igual hago alguna mención. Una es la validez de constructo, que es que tenga las mismas bases biológicas o psicobiológicas o neurobiológicas el modelo que el trastorno humano. O sea, por ejemplo, que dependa de los mismos tipos de neurotransmisores o dependa de la misma actividad de determinadas estructuras cerebrales o sea afectado de la misma forma por fármacos o por acciones a nivel biológico. Eso, si cumpliera eso el modelo, tendría una validez de constructo, o sea, que tendría validez de que se parece que tiene una estructura biológica parecida, y luego una validez predictiva, que es que entonces cualquier terapia o intervención terapéutica que hiciésemos en el modelo animal debería ser igual de eficaz que si se hiciese en el mundo clínico, ¿no? En el mundo del tratamiento del trastorno. Esta última, que es más clínica, sí, hay gente, os voy a mostrar algún ejemplo, no mucho, de que hay cierta... Bueno, no voy a mostrar tantos experimentos como quizá en algún momento alguna referencia a esto de investigadores básicos que tienen cierta conexión más con el mundo aplicado, que no es mi caso. O sea, en mi caso, como contabais ahí en la presentación, yo soy un psicólogo experimental que hice la tesis y ya en los postdoctorales y todo. Bueno, yo hice la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, pero en realidad la hice en el Reino Unido. Con mi director fue Derek Blackman, y luego hice el postdoctoral en Estados Unidos en cosas de farmacología, en un instituto de adicción a drogas, de abuso de drogas. Y entonces, bueno, siempre me he movido un poco entre lo que es la parte más básica y la parte, bueno, siempre básica, pero en la parte, podemos decir, más de análisis de conducta y también la parte más neurobiológica. Siempre me estoy moviendo ahí, y últimamente, pues más bien, bueno, desde hace muchos años ya trabajo en la parte más de análisis de conducta, aunque colaboramos siempre con grupos de neurociencia. O sea, tengo esta doble cosa, y sí tenemos experimentos de neurociencia, pero ya digo que no los voy a mostrar en esta, no voy a mostrar, yo creo que ningún dato de esos, o casi ningún dato de esos en lo que os presento hoy, sino más bien me voy a centrar en la parte de la conducta y, bueno, pero digo, esto sería como el marco del funcionamiento de los modelos animales, de cualquier modelo animal, que veréis, hay muchos conocidos en la literatura, por ejemplo, todos los que fueron de indefensión aprendida, sobre depresión, o los modelos sobre ansiedad y de fobias. Hay muchos modelos animales que han servido y que sirven, pues, para investigar desde el punto de vista comportamental las variables que afectan, y luego desde un punto de vista de intervención, de decir, bueno, o de más bien de explicación de mecanismos conductuales que están implicados en esos modelos, y por tanto la intervención a través de lo que esos mecanismos conductuales indican que son las variables relevantes,
que serían la forma de hacer tratamientos más eficaces. Y eso, bueno, yo creo que un poco la historia de la terapia de conducta, la historia de la intervención conductual, pues tiene estos rasgos de cierta traslación de la investigación básica a la aplicada. Bueno, y ciertamente en estos últimos años, quizá en estas últimas décadas, pues la separación entre lo aplicado y lo básico es más grande que la que fue quizá en sus inicios. Bien, entonces yo me muevo en un campo que es el de la conducta adjuntiva, que os lo voy a contar porque quizá no estéis tan familiarizados. La conducta adjuntiva se refiere a cualquier, se llama adjuntiva, bueno, yo la traduzco como adjuntiva, aunque en realidad en inglés la llaman adjunctive, o sea, puede ser conducta que acompaña, conducta, hay gente que la ha llamado colateral, conducta subsidiaria, que sea, en fin, pero es una conducta que ocurre en los programas de reforzamiento cuando se programan reforzadores de forma intermitente. Entonces, simplemente el hecho de programar un reforzador de forma intermitente hace que ocurra conducta en los intervalos entre reforzadores. Como esa conducta, en principio, no es una conducta que sea necesaria para conseguir el reforzador, ni aparentemente está motivada por ninguna necesidad fisiológica, por eso se le llamó conducta adjuntiva, y hoy en día se utiliza mejor el término de conducta inducida por los programas de reforzamiento. El caso es que, como veréis quizá a lo largo de la charla, mi opinión es que toda conducta es inducida. O sea, toda conducta es adjuntiva en el sentido de que toda conducta, los requisitos mínimos quizá para el origen de la conducta están en esa regularidad de los acontecimientos en el medio que por su ocurrencia establecen las condiciones para que se establezcan las contingencias de reforzamiento, podríamos decir, sean así manipuladas directamente o directamente creadas por el ambiente. Entonces, de alguna manera, esta literatura tiene su contacto inicial con la investigación de la superstición del propio Skinner, los experimentos de superstición donde las palomas pues, hacían conductas idiosincráticas cuando se les programaban reforzadores de forma regular. Y entonces Skinner lo que abogó en su momento fue por una explicación basada en la contigüidad temporal. Decía que si un animal estaba haciendo una conducta cuando le caía un reforzador, entonces por esa proximidad temporal fortalecía esa conducta se repetía en un futuro. Y por eso cada animal hacía una conducta particular en base a esos programas de reforzamiento intermitente. Y entonces eso se siguió investigando ya de otras perspectivas y es lo que nosotros utilizamos. Entonces nosotros normalmente utilizamos un modelo que es un modelo en donde utilizamos como reforzador comida, bolitas de comida, y medimos conductas que se generan en estos programas intermitentes de reforzamiento, principalmente la bebida excesiva. En ratas es muy fácil, vamos, es prácticamente 100% de los animales beben asociado con la consumición intermitente de bolitas de comida. Pero los animales, insisto, no tienen que beber para que se les dé la comida, ni en principio tienen sed. No están privados de agua, están simplemente privados de comida. Se ha visto, por ejemplo, que cuanta mayor privación de comida, más beben los animales, que es curioso, ¿no? O sea, que en realidad el reforzador comida sí modula la cantidad de conducta inducida o de conducta adjuntiva, pero esa conducta adjuntiva en principio no está privada, no está restringida y no es necesario su emisión para la ocurrencia del reforzador primario, que en este caso sería la comida. Entonces, la explicación de este tipo de conductas descansa en la idea de que posiblemente la conducta que se induce por los reforzadores es una conducta que guarda relación con la historia filogenética de los animales. O sea, que los animales, por ejemplo, los mamíferos, en este caso son las ratas, igual que nosotros, cuando comemos, bebemos. O sea, se bebe en asociación con comer, pero no es necesario tener sed para beber en asociación con comer. ¿Por qué? Porque el beber seguramente aquí cumple una función que es la de que facilita la ingestión de la comida, el que pase por el tracto, en fin. Y entonces por eso normalmente muchos animales, particularmente los mamíferos, bebemos en relación con comer. Si tú este experimento lo haces al revés, por ejemplo, privas a los animales de agua, les das agua de forma intermitente, digo a las ratas, agua de forma intermitente,
y les dejas comida ad libitum a ver si comen mucho, no lo hacen. O sea, las ratas no comen en asociación a la administración intermitente de agua como reforzador. O sea, se produce polidipsia, que sería el ejemplo de inducción de bebida por comida, pero no se produce polifagia, no se produce inducción de comida, de ingestión de comida, por reforzador de agua. Y eso es así porque, por ejemplo, nosotros cuando tenemos sed, bebemos, pero no comemos en asociación con beber. Entonces, hay una cierta selectividad, digámoslo así, en las conductas que se pueden inducir, y eso va a depender del evento inductor, o sea, del reforzador, y va a depender de la especie animal. Por ejemplo, si haces este mismo experimento con palomas, las palomas no beben en exceso, hacen otras cosas, pero no beben en exceso. ¿Por qué? Porque posiblemente las aves no beben en relación con comer, porque tienen otro sistema digestivo. Tragan la comida y luego la machacan con las piedritas estas que se comen, en el buche, es otro sistema digestivo distinto que los mamíferos, entonces no necesitan beber para digerir la comida. Entonces, quiero decir, con esto lo que quiero decir es que el origen de la conducta posiblemente esté en esa capacidad inductora de los reforzadores, de que hay conductas más fácilmente que se pueden producir en determinadas situaciones y otras en otras. Entonces eso también tiene relación con la literatura clásica que había de que es más fácil reforzar unas conductas cuando hay reforzamiento positivo, otras cuando hay escape de una situación aversiva, etcétera. O sea que todo esto arranca de esa especie de selectividad que seguramente viene de una historia evolutiva de las especies y de una función que cumplieron. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros eso lo llevamos al laboratorio, en el laboratorio lo que se produce es ese comportamiento que es natural, pero al ser una situación de laboratorio un poco exagerada y un poco artificial, la conducta se exacerba y se hace lo que es aparentemente patológica. Por eso, estos modelos, este modelo que os voy a contar y algunos otros relacionamientos se han tomado muchas veces como modelo de trastorno, particularmente el que las ratas beban mucho en asociación con comer sin tener sed ni tener que beber para comer, como un modelo de trastorno obsesivo compulsivo. Y de hecho hay investigaciones que han investigado si se parece a los trastornos repetitivos, de conductas repetitivas, que no tienen mucha función, que no tienen ventajas para los organismos, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo de conducta excesiva principalmente se ha tomado como modelo para eso, como vamos a ver. Pero bueno, lo que quiero que quede claro, por si no tenéis, la situación experimental, es cómo se hace esto en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio lo que se hace es, esta es una caja de condicionamiento, vista en la parte desde arriba, una toma cenital, y bueno, a ver si lo puedo, así, aquí puedo marcar un poco con el puntero. Este es el panel frontal, aquí estaría el dispensador de comida, no sé qué familiarizados estáis con experimentos con animales, pero bueno, que sepáis que es una caja de condicionamiento normal. Entonces lo que pasa es que las cajas de condicionamiento le puedes ir acoplando otro tipo de instrumentos. Estas son unas cajas nuestras que realmente las hemos ya tuneado mucho, les ponemos las cosas que necesitamos. Entonces aquí la rata lo que hace es normalmente tú le das comida, aquí en este es un dispensador de comida, cada X tiempo, por ejemplo cada minuto, se activa un segundo y cae una bolita por este conducto, es un tubo de plástico, cae aquí al comedero y la rata mete la cabeza y recoge la comida. Entonces una conducta que nosotros medimos ya es las entradas al comedero. A los lados de aquí hay fotocélulas, entonces tú registras las veces que la rata mete y saca la cabeza del comedero. Como sabéis, es una conducta que las ratas no tienen por qué hacer. Podrían esperar las ratas a que suene la comida que cae, ¡bum!, y entrar y cogen esto como haces, por ejemplo, en las máquinas dispensadoras, cuando te cae la Coca-Cola o lo que sea, tú abres la trampilla y la recoges, ¿no? Pero en este caso, pues la conducta de entradas al comedero se hace más persistente, o sea, y se anticipa la comida, podríamos decir, y las ratas entran. Es parecida, sería una conducta muy parecida a la depresión de palanca. Muestra características parecidas a la depresión de palanca, o sea, que efectivamente la rata tiene que entrar ahí para recoger la comida, pero bastaría con que lo hiciese una vez pasado el tiempo. Pasa el tiempo, el minuto, o los 30 segundos, o los 2 minutos, o el programa que esté estipulado,
entraría una vez la rata, cogería la comida, saldría, esperaría otro minuto, volvería a entrar, pero no hace eso, sino que bastante tiempo antes hace como un festón, llamémoslo así, ¿no? Igual que pasa con la palanca. En un programa de intervalo fijo donde la rata tenga que presionar la palanca, bastaría con que esperase a que pasase el minuto, presionar la palanca y conseguir la comida, pero las ratas no hacen eso, empiezan a presionar mucho antes, ¿no? Y van anticipando. Pues más o menos esta conducta hacen una cosa parecida. Entonces, entran ahí, recogen la comida y después, pues fíjate, nosotros aquí lo que tenemos es en esta otra pared una abertura que da acceso a una botella con agua que está ahí detrás. No se ve, está inaccesible a la rata. La rata lo único que puede hacer es chupar el pitorro de la botella. Esto es importante porque nosotros lo que vamos a registrar son los lametones que da la rata al pitorro. También el consumo de agua, cuántos mililitros, pero normalmente la conducta más fina es cuántas veces contacta con el pitorro de la botella, con el spout, ¿no? El spout dice en inglés, ¿no? El spout, y entonces, esta es otra conducta. Entonces, lo que suelen hacer las ratas es, entran, cogen la comida, una vez que han comido, viajan aquí, beben un rato, después dejan de beber, a lo mejor se acicalan, dan un poco vueltas por la caja y vuelven a entrar al comedero. Y vuelven a beber, y vuelven a acicalarse, tal, y hacen como una rutina en los programas intermitentes de reforzamiento. Y eso lo hacen prácticamente todas las ratas, en mayor o menor medida. Unas beben un poco más, otras menos, pero todas hacen ese patrón que termina siendo un poco ritualístico, ¿no? Y bastante fijo. Intervalo a intervalo prácticamente hacen lo mismo. Entonces, este tipo de dato es el que llevó a pensar que este es un modelo animal de conducta excesiva, de conducta un poco patológica, porque este tipo de conducta no tiene por qué hacerlo los animales. Los animales podrían perfectamente estar tranquilos ahí sin hacer nada, esperando un minuto, o el tiempo que sea, a que les caiga la comida, y es un patrón que además no rompes. Por ejemplo, dice, bueno, si les señalo un segundo antes que les caiga la comida, a lo mejor facilito la discriminación temporal. Pues da igual, hacen lo mismo. O sea, las señales no alteran mucho este patrón. Por eso se tomó como un patrón, como una conducta excesiva y que podría ser reflejo de un trastorno de tipo tipo compulsivo, llamémoslo así, ¿no? De hecho, la consecuencia de un experimento de este tipo es que si tú tienes, por ejemplo, una rata haciendo un experimento durante media hora o durante una hora, imagina que durante una hora y que le cae una bolita de comida cada 60 segundos, recibe 60 bolitas de comida en una hora, que no es mucho, es una pequeña cantidad, le encantan esas bolitas de comida porque son dulces, pero la rata en una hora lo mismo se bebe 30, 40 mililitros de agua. Es que más o menos es como un 10% de su peso. La rata viene a pesar 300 gramos. Bebe en una hora sí, pues una décima parte de su peso en agua. O sea, como si nosotros en una hora bebiésemos, yo qué sé, si uno pesa 60 kilos, pues 6 litros. ¿No? 6 litros de agua de esta forma. Entonces es una cantidad excesiva que además, insisto, no tienen sed los animales ni tienen por qué hacerlo. Entonces, por eso se tomó durante un tiempo como una conducta disfuncional que había que explicar por principios un poco extraños porque contravendría los principios de regulación conductual y fisiológica. Y entonces eso por lo que se llamó conducta adjuntiva y por lo que se investigó de esa manera durante unos años, hasta que más o menos, bueno, nosotros hemos contribuido también a eso, a normalizar la conducta, a explicarla por unos mecanismos normales de reforzamiento. Y bueno, simplemente pensar que es una conducta normal. Lo que pasa es que cualquier conducta normal, cuando la refuerzas de forma intermitente, se exagera. Es igual que, por ejemplo, la presión de palanca. La presión de palanca, las ratas presionan mucho la palanca, o cualquier conducta operante que se les entrene hace mucho más de lo que sería necesario que hiciesen, porque el reforzamiento, una idea básica es que el reforzamiento lo que hace es generar patrones exagerados de conducta. Y sobre todo la forma de programar los reforzadores con programas intermitentes lo exagera más todavía. Bien, bueno, ya os digo que si tenéis alguna cuestión me decís, ¿no? Entonces, se observa esa conducta excesiva cuando los eventos se introducen de forma intermitente y entonces este fenómeno que se llama polinización inducida por el programa, que es, creo que estáis viendo aquí la cámara al lado, ¿no? ¿Se tapa un poco la pantalla o no? No, en mi caso no, No. no lo Se tapa. ve no. bien.
Se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, vale, perfecto, perfecto. La veis completa, vale, muy bien. Bien. Entonces, por ejemplo, si a las ratas les ponemos también, por ejemplo, una rueda de actividad, las ratas van a correr mucho. O sea, en una situación experimental en donde, imagina, aquí complicamos la caja más. Tenemos la entrada al comedero, la bebida por aquí y luego tienen incluso una rueda aquí. Podrían tener otros objetos, ¿no? O sea, cuanto más enriquezcan las cámaras, más cosas tienen para hacer las ratas. Entonces, las ratas, si tú le metes una rueda de actividad, lo que ya va a hacer la rata es a lo mejor comer, se va a ir a beber, después de beber va a ir a correr, después de correr vuelve a entrar al comedero y hace este patrón. Y siempre en este orden. O sea, no va a hacer la rata, a no ser que le metas una restricción, no va a hacer comer, luego correr y luego beber. No, va a hacer siempre el mismo orden. Entonces eso también explica una cierta estructura temporal de la conducta, que también es otro aspecto que se puede investigar con esto. ¿Por qué se hace en ese orden y no en otro orden? ¿Qué pasaría si nosotros interferimos ese orden y lo hacemos menos natural? Es una de las posibles intervenciones que puedes hacer si tú quieres reducir alguna de estas conductas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero bueno, la situación experimental es esta. Y entonces, otro de los trastornos que los que os voy a hablar es uno que se llama anorexia basada en actividad, que esto, por ejemplo, Diego sí lo conoce porque trabajó en esto. Es un fenómeno en el que las ratas, cuando se programa la comida de forma intermitente, se produce actividad en la rueda, o sea, las ratas empiezan a correr en la rueda de actividad de forma excesiva y desarrollan un trastorno parecido a la anorexia nerviosa, que se llama en el laboratorio, le llamamos anorexia basada en actividad. Entonces me voy a centrar en estos dos modelos, en el de más de la conducta adjuntiva como modelo de conducta de trastorno excesivo y luego en particular el de la anorexia para ilustrar qué cosas hemos investigado, se pueden investigar y qué características tienen estos dos modelos y, bueno, ver un análisis más conductual, un enfoque conductual de estos dos cuestiones. Entonces, es lo que os decía, estos son modelos animales de trastornos de tipo de abuso de drogas, anorexia, desórdenes de tipo obsesivo-compulsivo. Y, por ejemplo, pues se ha investigado mucho, estos modelos se utilizan mucho en el campo de la farmacología, en el campo de la neurobiología, y quizá la psicología a veces está un poco orillada. Bueno, la psicología, el análisis del comportamiento está un poco orillado. Antes en la presentación habéis mencionado que hice un trabajo con Derek Blackman, precisamente, que fue mi director de tesis sobre Skinner, cuando falleció Skinner. Hicimos un trabajo sobre la contribución de Skinner a la farmacología del comportamiento. Y era un poco reivindicar que en la farmacología del comportamiento, o sea, en el estudio del efecto de las drogas en la conducta, es tan importante el conocimiento farmacológico como el conocimiento conductual. Y entonces destacamos un poco los principios de conducta que median en el efecto de los fármacos. Pues hoy voy a hacer un poco algo parecido, o sea, que todos estos modelos, mucha gente los toma como modelos animales estándares. O sea, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo quiero trabajar en obsesión-compulsión, y que se coge la rata bebiendo excesivo y dice, esta es la obsesión-compulsión y ahora le voy a estudiar, yo qué sé, el núcleo accumbens o la droga tal, y la anorexia basada en actividad igual. Tomamos, este es un modelo animal de anorexia y es como es. Y entonces ahora vamos a investigar las cosas de verdad, ¿sabes qué decir? Y entonces un poco la parte de conducta se queda como un estándar, como simplemente como un procedimiento. Y entonces yo lo que creo es que hay muchas variables que son las que, si nosotros analizamos como enfoque conductual, las variables conductuales que modulan ese fenómeno, o sea, que ese fenómeno no es que se dé todo o nada, sino que hay muchas variables que los modulan, y entonces posiblemente esa intervención conductual sea tan importante como la posible intervención farmacológica o intervención neurobiológica que se quiera hacer pues, para a lo mejor reducir o atenuar el trastorno si realmente es un problema serio, como por ejemplo puede ser la anorexia. Bien, por ejemplo, por poneros un ejemplo, mira, este es un ejemplo muy antiguo, este es Folk, este autor fue el que descubrió el fenómeno de la polidipsia psicógena, que la llamó, el de la conducta inducida por programa. Y entonces, para que veáis, por ejemplo, cómo se utilizaba, este es un experimento
Es que es curioso, es interesante. Folk era conductista, o sea que Folk no tenía ningún problema de esto, ¿no? Pasa que luego se metió en la parte de farmacología. Y entonces lo que hizo aquí, fijaros para que veáis la potencia de esto, es simplemente el modelo de la rata, que se le da la comida de forma intermitente y se le deja beber. Entonces, en este caso, estos autores lo que querían desarrollar era un modelo animal de trastorno de consumo de sustancias por vía oral, porque los modelos de laboratorio que se utilizan con ratas para la autoadministración de drogas fundamentalmente son intravenosos. O sea, a la rata tú le metes un catéter que va al corazón, otro aquí, por ejemplo, en la facultad no está en grupos que trabajan, tú le implantas un catéter en donde le llega al corazón prácticamente la cánula, entonces la rata lo que hace es apretar la palanca y el reforzador es la administración de la droga directamente al torrente sanguíneo. Pero claro, el consumo de sustancias en la población humana básicamente no es por vía intravenosa. Hay algunas sustancias que sí, principalmente heroína y ese tipo, los opiáceos, ¿no? Pero la mayoría de las sustancias se consumen por vía oral o oral nasal. O sea, pues yo qué sé, incluso las drogas legales, el tabaco, el café, cualquier cosa, la cocaína, en fin, por vía nasal, por vía de infusiones, por vía de lo que os decía, a lo mejor de quemar, ¿no? En fin, entonces no hay un modelo animal que los animales no parecía que se autoadministrasen las sustancias de forma oral fácilmente. Ahora hay otros métodos y se han demostrado que sí, pero entonces este autor dijo, pues el método claro es producirles el consumo de sustancias por vía de inducción de bebida polidípsica. Pero en lugar de darles agua solo, le vamos a dar agua en este caso mezclado con cocaína. Entonces, a la rata les daban 2 botellas, en lugar de tener solo una botella, tenían 2 botellas, una con 0,24 miligramos por kilogramo de cocaína. A ver, esto tenía una botella con 0,24 miligramos por mililitro de cocaína versus agua, ¿no? O sea, podían elegir entre agua o agua adulterada con cocaína. Entonces, si tú le das eso a las ratas hacen, esta es la preferencia por la cocaína, van a un 50%. O sea, no hay preferencia por la cocaína. De hecho, pues más o menos alternan entre las botellas. Eso es muy típico. A no ser que produzca rechazo una sustancia, que parece que no era el caso de esta concentración de cocaína, que produzca rechazo porque sea muy amarga o porque sea normalmente por las ratas, bueno, son curiosas y prueban de las 2 botellas, entonces, bueno, no hay ninguna preferencia. Entonces lo que hicieron estos autores fue decir, bueno, vale, no hay preferencia por la cocaína. Las ratas no prefieren la botella que tenga cocaína sobre la botella que tenga agua, solo agua. Y entonces, ¿cómo hacemos que las ratas prefieran la botella con la cocaína? Pues las vamos a endulzar la sustancia. Entonces lo que añadieron fue glucosa y sacarina al agua que contenía la cocaína, no la que contenía agua sola. Una era agua sola y otra cocaína, pero mezclada con agua dulce. Y entonces cuando le meten lo dulce, raca, las ratas se van 100% preferencia por la botella dulce, que tiene en este caso, tiene cocaína también, pero no preferían cocaína, pero prefieren lo dulce. Entonces, como veis, prefieren lo dulce, lo que el procedimiento va haciendo es ir, esto que llaman en inglés el fading off, ¿no? O sea, ir quitando poco a poco lo dulce, ¿no? ¿Vale? Veis viendo que el porcentaje de glucosa va de 1,50, 1,20, 0,90, 0,75. Se va reduciendo lo dulce hasta llegar a 0, tanto de glucosa como de sacarina. O sea que a medida que va pasando el experimento, lo que vas quitando es lo dulce y al final dejas lo mismo que tenías al principio, 0 y 0. O sea, simplemente cocaína versus water, ¿no? Y entonces, cuando has hecho esta historia, entonces lo que haces es que encuentras que hay una preferencia clara por la botella con la cocaína. Y de hecho, el consumo de cocaína aumenta de tener este valor, que están consumiendo como unos 20 y tantos miligramos por mililitro, por kilogramo, a consumir el doble, ¿no? A consumir 40 y tantos. O sea, que el hecho de una sustancia psicoactiva, la forma que haríamos de que sea preferente es meterla con una sustancia dulce
y poco a poco ir retirando lo dulce. Entonces, el modelo, este animal, era un modelo muy bueno, aparentemente, del consumo normal oral que hacemos los humanos de las sustancias psicoactivas, por ejemplo, como el alcohol. El alcohol no te lo tomas directo. El alcohol lo mezclas con Coca-Cola, con Fanta, ¿no? Y luego poco a poco le vas quitando lo dulce y al final te puedes tomar un copazo de ron o de ginebra sola. ¿Entiendes? Pero si entras directo con la ginebra, entonces, no. La forma de iniciación era a través de mezclarlo, de hacer combinados, ¿no? Y entonces luego poco a poco puedes ir quitando lo dulce y ya hay preferencia por las sustancias psicoactivas, en este caso cocaína. Y él probó este folk con muchas sustancias psicoactivas. Decía, hombre, pues es verdad, es un buen modelo porque efectivamente lo que hago es cambiar la preferencia de los animales de una no preferencia a una preferencia clara marcada por las sustancias, por una historia de reforzamiento con lo dulce, porque lo dulce sí les gusta a las ratas. A las ratas les gusta mucho lo dulce, bueno, como a casi todos los animales, lo dulce, la grasa, las comidas así y tal, o también les gusta mucho la sal. Si tú le añades un poco de sal al agua, prefieren el agua con un poco de toque, o sea, que no sea salada aversiva, un poquito de sal, como por ejemplo el agua un poco con tónica, tipo tónica, que el agua plena, no el agua plain, el H2O. Bien, bueno, pues os digo que todo este sí era un método que parecía indicar eso. Bueno, tal que, bueno, esto es lo que os he contado, o sea, lo de los mecanismos conductuales que los investigamos en el laboratorio. Bueno, entonces, bueno, esto yo creo que me lo voy a, bueno, no me lo voy a saltar, ¿no? Esto es el primer modelo que entonces intentó explicar este tipo de conductas, es este modelo que es de un autor que se llama Staddon, seguramente habéis oído hablar porque Staddon es un psicólogo conductista muy conocido. Y él lo que dijo es que efectivamente no eran conductas arbitrarias, sino que eran conductas inducidas. Él es el que introduce el término de inducción frente a Folk. Folk había hablado del término de adjuntiva y Staddon ya habla de inducción, en donde dice que los reforzadores que ocurren aquí ocurre un reforzador y aquí ocurre otro reforzador, este es el intervalo entre comidas, en este caso, pues induce conductas que son de diferente naturaleza, que las llama de intermedio, como podría ser la bebida, facultativas, como podría ser la carrera, y terminales, como podría ser la entrada al comedero. Y que cada una de estas conductas pertenecen a una categoría distinta y que son explicadas por principios diferentes. Entonces, la teoría de Staddon, básicamente, que no me voy a extender mucho, pero es la que dominó durante un tiempo, es la idea de que las conductas de intermedio, como la bebida, en los experimentos estos, está controlada por estímulos que señalan una baja probabilidad de reforzamiento. Mientras que las conductas terminales están guiadas por estímulos, están controladas por estímulos que señalan una alta probabilidad de reforzamiento. Esto sería como si fuese aquí un estímulo inhibitorio y aquí un estímulo excitatorio. Entonces él decía que el control ambiental sobre las conductas de intermedios, o sobre la bebida o incluso sobre la carrera, si fuese una conducta de intermedio, es que las ratas aprenden una regularidad temporal y entonces en un programa temporal, al principio del programa, hay una baja probabilidad de que vuelva a ocurrir otro reforzador, porque tiene que pasar el tiempo. Mientras que al final del intervalo la probabilidad de reforzamiento aumenta. Naturalmente, si os fijáis, es una probabilidad subjetiva, porque la probabilidad real siempre es 0 hasta que pasa el tiempo y entonces pasa a ser 1. Pero la probabilidad, cuando Staddon habla de probabilidad de reforzamiento, habla de probabilidad subjetiva, o sea, que al final ya te metes en un terreno un poco complejo que es el de la expectativa, ¿no? Que no sé, que el animal espera que le caiga comida o no comida. Entonces, si recordáis la teoría de Staddon de la discriminación, cuando él habla de discriminación, por ejemplo, cuando haces un entrenamiento de discriminación, presentas un estímulo discriminativo y un estímulo delta, y dices, das la respuesta ante el estímulo discriminativo y no la das ante el estímulo delta, Staddon decía que no es que uno sea excitatorio y otro es inhibitorio, sino que un estímulo controla unas conductas y otro estímulo controla otras. Entonces, si tú estás mirando el picoteo de la tecla de la paloma, la presión de la palanca de la rata, claro, tú solo estás mirando respuestas terminales. Entonces, las respuestas terminales se van a dar cuando el estímulo es discriminativo, pero cuando hay un estímulo delta se van a dar respuestas de intermedio, que aparentan inhibición, pero no es inhibición, es
tan excitatorio como el otro, lo que pasa es que es excitatorio de otro tipo de conductas. Esta es la teoría de estado. Bien, nosotros hemos criticado un poco esta teoría en base a que hay mucha evidencia que no puedo pararme a detener, pero bueno, en algunos de los artículos que tengo y tal, en fin, contamos de que hay mucha evidencia de que esto no está exactamente controlado por estímulos que señalan baja probabilidad de reforzamiento. Hay experimentos que sí lo demuestran, pero hay muchos otros que no. Y entonces nosotros hemos desarrollado una estrategia teórica distinta. Bueno, esto es para explicaros simplemente que esta teoría lo que viene a decir es que la cantidad de conducta entre una y otra es una competición de conductas. Entonces, cuando el intervalo es muy grande, se dan todas las conductas posibles. Cuando el intervalo es pequeño, se van dando menos conductas, ¿no? O sea, por eso lo presenta en forma de triángulo. Aquí es un intervalo entre reforzadores muy pequeño y aquí es un intervalo entre reforzadores grandes. Entonces, a medida que vas ampliando el intervalo entre reforzadores, se va ampliando el número de conductas. De manera que cuando es muy pequeño, las que dominan dice que son las terminales, luego entran las de intermedio y finalmente entran las facultativas. Bueno, es un modelo jerárquico de competición de respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este es un estudio clásico de un autor que se llama Roper, que miraba en ratas. Él miraba en ratas, tiempo desde el reforzador, él miraba en ratas muchas conductas. Por ejemplo, la de bebida es esta, ¿no? Aquí ocurre el reforzador y aquí vuelve a ocurrir el reforzador. Son 60 segundos en este caso. Entonces, lo que hace es, las ratas beben así, beben aquí y luego dejan de beber. Correr es esta, activity. Entonces, veis, cuando dejan de beber, empiezan a correr y dejan de correr. Y esta, por ejemplo, es la presión de palanca, que va aumentando hacia el final. O la T son entradas al comedero. G es grooming, es acicalamiento. Como veis, tiene un patrón más parecido a la actividad. Y estos son entradas al comedero al principio para recoger la comida. O sea, que lo que ve es como que hay un patrón, efectivamente, jerárquicos, que al primero se da una conducta, después se da la otra, después se da la otra, y finalmente se da la terminal. Y esto es en ratas, en un experimento con ratas, de acuerdo a un programa de intervalo fijo, 1 minuto. Entonces, si os dais cuenta, la mayoría de los investigadores solo miran la presión de palanca, que sería esto. Entonces tú ves el típico festón, o sea, pausa por reforzamiento, poco a poco se acelera la tasa de respuestas hasta el final. Pero la rata está, cuando llamamos pausa por reforzamiento, la rata está haciendo aquí un montón de actividades, que es cuestión de si las quieres registrar o no. Entonces, claro, se han ido registrando, porque tú las puedes registrar de muchas formas, más o menos automatizadas como hacemos nosotros, o poner un vídeo y luego hacer un registro observacional. Bueno, en fin, eso es muchísimo más pesado, no os lo recomiendo porque te tiras horas haciendo vídeos, que yo también he hecho vídeos y es bastante pesado. Es más fácil intentar registrarlas de forma automática. Nosotros registramos, ya os digo, solo la bebida, la carrera y las entradas al comedero y las presiones de palanca. Es lo que tenemos sistemas para poder registrar eso. Bueno, entonces nosotros tenemos otra teoría que es esta de Quilín-Pellón, de ya van a hacer 10 años de esta teoría casi, madre mía. Entonces nosotros lo que decimos es que efectivamente sucede esta jerarquía, esa estructura de conducta. Pero la explicación de por qué ocurre una conducta antes que otra es porque las conductas tienen distintos gradientes de demora al reforzador. No sé si en esto estáis familiarizados, pero los gradientes de demora es, digámoslo así, aquí está el reforzador. Entonces el gradiente de demora es cómo el reforzador actúa hacia atrás para mantener la conducta. Y como sabéis, eso es un principio general del aprendizaje, es cuando retrasas la entrega del reforzador desde la emisión de la conducta parece que no se aprende. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, imagina 20 segundos. Estos serían segundos. Aquí, si se da la respuesta, ya no se aprendería si se da el reforzador 20 segundos después, porque, bueno, esto es un gradiente teórico, porque este gradiente ya habría caído a 0. Sin embargo, a los 10 segundos tiene poca fuerza, pero sí se fortalecería la conducta. Claro, cuando es inmediato, la fuerza de la conducta es enorme. O sea, esto es la contigüidad temporal. Un gradiente de demora es un gradiente que refleja la contigüidad temporal. Entonces, nuestra teoría lo que dice es que estos gradientes de demora son distintos dependiendo qué conducta.
En este caso, por ejemplo, serían las entradas al comedero o la presión de palanca, y esto sería la bebida. O sea, quiere decir que cuando estás al final del intervalo es más fuerte, tiene más probabilidad de asociación, llamamos nosotros, la presión de palanca con la comida que la bebida. Pero cuando estás lejos del intervalo, por ejemplo, aquí a los 20 segundos, tiene más probabilidad de asociación la bebida que la presión de palanca. Es un modelo teórico, es un modelo teórico. Y entonces nosotros, de acuerdo a este modelo, explicaríamos que primero ocurre la bebida y después llega un momento que sería este punto donde dejarían de beber y se pasarían a hacer la otra conducta, que empieza a ser dominante. O sea, hay competición entre respuestas, pero no, como decía, está porque hay un estímulo inhibitorio, un estímulo que señala baja probabilidad de reforzamiento y otro porque señala alta probabilidad de reforzamiento. No, sino simplemente porque los dos son operantes, pero el gradiente de asociabilidad de las conductas es distinta. Tú puedes poner aquí otro tipo de otras conductas, una tercera conducta, una cuarta, y dibujar gradientes distintos. Y eso te iría explicando, según esta teoría, que unas conductas ocurran antes que otras. Por ejemplo, tú lo puedes transformar en una cuestión más cognitiva, ¿no? Por ejemplo, como es lo que llaman el trazo de memoria. Tú haces una conducta y lo que puedes decir es cuánto tiempo permanece en la memoria esa conducta, de manera que si ocurre el reforzador me acuerde que la he hecho, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esos trazos que son cómo de rápido decae esta huella de memoria, hay conductas que decaen más rápido, otras más lentas, y entonces, por ejemplo, pues esta sería la bebida, pues es más memorable a distancias más lejanas del reforzador que, yo que sé, que la presión de palanca. Entonces, por eso se hace esta conducta de forma, ocurre en momentos más alejados del reforzador que esta otra, ¿no? Si vamos a la figura anterior, por ejemplo, nosotros lo que estamos diciendo es que el reforzador que ocurre aquí a los 60 segundos es el que actúa como reforzador, entonces a esta conducta la refuerza de forma inmediata, pero a esta otra conducta, la bebedera, la refuerza de forma demorada. Demorada, pues desde que ocurre, que es aquí, hasta el reforzador pasan unos cuantos segundos. Esa sería un poco, es una teoría, tomarlo como una teoría. Entonces, lo que intentamos en ese artículo, es un artículo un poco pesado, la verdad, si lo leéis o si queréis que os lo envíe y tal, pero bueno, está publicado en la revista que se llama Learning and Behavior. Fue un número así especial que nos publicaron. Entonces hay un montón de reanálisis de datos ya publicados para ver cómo se ajustan a estas funciones. Estas son las funciones matemáticas que básicamente las hizo Peter Killing porque maneja muy bien las... Como veis, este tipo de modelo de los gradientes es muy de Killing, ¿no? Que lo tienen muchos otros modelos suyos. Aquí está aplicado a las conductas adjuntivas, porque esto fue cuando yo estuve con él en el laboratorio, hice una postdoctoral y un poco el resultado fue... Yo iba con mis ideas del reforzamiento y la inducción y él tenía otras teorías distintas, pero bueno, al final las combinamos así. Y bueno, más o menos ha tenido bastante, bueno, es éxito dentro de un cierto margen, pero bueno, sí es un artículo citado y nosotros lo utilizamos bastante como marco de referencia para la investigación que hacemos ahora. Bueno, entonces esto es lo que os contaba, o sea, bueno, que es... Bueno, ya es lo que os repito en las figuras anteriores porque son estas del reforzador. Entonces, justo este punto, esto que está aquí trazado con esto, son los momentos que, según la teoría, predice que se cambia de hacer esta conducta, que sería lo dominante aquí, a hacer esta otra conducta, que es la dominante aquí. Entonces, tienes una cierta capacidad de predicción del momento temporal dentro de un intervalo fijo, de transiciones entre una conducta y otra. O sea, no solo explicas una conducta, sino cómo se hacen las transiciones de una a otra. Y simplemente explica eso. O sea, cada conducta es por su gradiente. Hay datos, que tampoco me voy a meter en ese terreno, pero digo que ahí investigamos bastante este campo más teórico. Hay datos que no concuerdan con esta teoría que tenemos nosotros y estamos intentando reelaborar el modelo, incorporando algunas otras cosas para acomodarlos. Pero bueno, hay cosas que sí nos explica bastante y sobre todo una cosa interesante de las teorías, como sabéis, es que las teorías te generan muchas preguntas. Entonces, esto es importante. Cuando tienes una idea, porque tú cuando haces un experimento, más o menos tienes una idea de cómo va a ir la cosa. Entonces, claro, si tú tienes una concepción teórica, que todos la tenemos de una manera u otra, más formal, como puede ser esta o menos formal, entonces eso
te hace predecir resultados y entonces, por tanto, hacer experimentos para probar si eso es correcto. Entonces, perdón, me estaban ahí llamando. Bueno, bien. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo de cómo esta teoría explica algunos fenómenos, por ejemplo, si nosotros hacemos, como eso está basado en la memorabilidad que tiene la respuesta, si nosotros hacemos la respuesta más memorable, entonces se debería aprender más fácil. Y entonces un procedimiento de hacer que la respuesta sea más memorable es a través de lo que se llama el procedimiento de marcado. No sé si en eso estáis familiarizados, pero el procedimiento de marcado es un procedimiento por el cual la respuesta, cuando hace la respuesta el animal, recibe un feedback. O sea, por ejemplo, un pequeño clic. Si la rata bebe, hace clic, 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 clic. O sea, como que le da un feedback de su conducta. Se va marcando la respuesta. Y si se marca la respuesta, entonces se aprende más rápidamente la conducta. Y entonces aquí veis que, por ejemplo, esto es un experimento de bebida inducida por programa y cuando les marcas la respuesta aprende más rápido y más alto que si no les marcas. Este es un trabajo de estos de Patterson y Vaux de 2012 y este es un trabajo nuestro de Quirin y Pellón de 2013, me parece, en donde el grupo marcado desarrolla más la metones al final de 21 sesiones que el grupo no marcado, partiendo de un mismo nivel. Bueno, o sea que la marca funciona. O, por ejemplo, cuando le metemos demoras al reforzador, ¿veis? Este es un experimento. Yo digo que quizás me puedo entretener más, pero bueno, voy a ir un poco rápido y luego si queréis nos detenemos. Pero bueno, esto es un experimento, todos están publicados desde que hice yo con Ángeles Pérez Padilla en 2013, hace ya también, en esa época en que desarrollamos la teoría. Entonces veis que es un programa de tiempo fijo 30 segundos y lo que hacíamos era meterles demoras al reforzador. O sea, por ejemplo, cuando era un segundo, que era una de las fases del experimento, si bebía o hacía la conducta que fuese en el último segundo, el reforzador se demoraba. Es como que impedíamos que hubiese contacto durante un segundo de la respuesta con el reforzador. Después 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20. Y medíamos básicamente 2 conductas, la presión de palanca y la bebida. Y entonces la teoría lo que dice, si recordáis la teoría lo que dice, es que hay conductas que van a decaer muy rápido, como esta, y otras que van a decaer más lento. Entonces, las que van a decaer más rápido son las conductas que Stadon llama de terminales, y las que van a decaer más lento son las que llamaba de intermedio, de interim. Entonces, si comparamos una conducta terminal con una de interim, que sea la bebida con la presión de palanca, entonces debería decaer de forma más despacio la bebida. Y entonces justo esto es lo que pasó, ¿no? ¿Veis? Bueno, estos son los datos y estos son los ajustes del modelo. Y esta es como decae la bebida y esto es como decae la presión de palanca. La presión de palanca decae muy rápido. En cuanto ya metes unos segundos de demora, que eso es lo típico pues, del autocontrol, entonces en cuanto le demoras el reforzador, las ratas dejan de presionar la palanca. Pero si demoras el reforzador con la bebida, las ratas siguen bebiendo, hombre, van decayendo, pero más lentamente. ¿Veis? Entonces, este tipo de datos son los que nos llevaron a pensar que nuestro modelo pues, explicaba algunas cosas bien, sin necesidad de apelar a que fuesen 2 conductas distintas, sino que estaban simplemente regidas por el mismo mecanismo de gradiente de demora al reforzador y por lo tanto ambas conductas eran operantes. Por eso el artículo que yo tengo con Quilin se llamaba Adjunctive Behaviors are Operants, ¿no? Precisamente basado en este tipo de resultados. Por esto también hicimos lo mismo unos años después con diferentes razas de ratas, bueno, cepas de ratas, que os las quiero, lo he puesto aquí un poco para hacer la transición ahora, porque estas son las ratas Wistar, que son las normales, las que hemos utilizado en experimentos anteriores, y estos utilizamos unas ratas que eran SHR, que os voy a hablar ahora un poco de estas ratas, que son ratas hipertensas, que son las ratas que se han tomado, es un modelo animal de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Entonces, las ratas SHR, lo que les caracteriza a las ratas SHR es que tienen gradientes de demora mucho más acusados que las ratas Wistar. Entonces, quisimos comparar las SHR con las Wistar en cuanto a cómo decaía
el gradiente de demora. Y básicamente encontramos que, bueno, no hay tanta diferencia, pero sí de que hay más. Y, bueno, aquí es que están en gráficas distintas, pero los parámetros de decaimiento de la SHR es un poco mayor que las Wistar. En lametones, en entradas no tanto. En entradas al comedero no tanto. Y luego en las KY, las KY es una cepa que no voy a volver a hablar de ellas, pero son las ratas que son normotensas, son los controles de las SHR. Estas fueron seleccionadas genéticamente como ratas normotensas frente a estas que eran hipertensas. Y entonces, bueno, las normotensas, que se pensaron que eran un grupo de control, sin embargo, se ha visto que tienen muchísimos problemas de aprendizaje. O sea, las KY, que es Wistar Kyoto Rats, estas ratas tienen grandes dificultades para aprender. O sea, vamos, son más tontas que las otras, pueden decir una palabra, perdonad la expresión, pero no es un buen modelo de control. Por eso normalmente se ponen las SHR, las Wiki como control de tensión, pero luego se suele poner las Wistar, que suelen ser las ratas más o menos convencionales. Wistar o Spray Dolleys o las Lone Evans, todas esas son las ratas convencionales y que son las que tenemos la mayoría de resultados. Bueno, entonces, os hablo un poco de la rata espontáneamente hipertensa, que es otro modelo animal del que os quiero hablar en relación con las conductas inducidas. Entonces, un modelo animal de hipertensión. ¿Pero qué le pasó a estas ratas? Que estas ratas fueron seleccionadas genéticamente por cruces para ser hipertensas. Pero lo importante, a nosotros nos da igual que sean hipertensas, lo importante es que conductualmente se mostraron como unas ratas impulsivas. Dijo, hombre, si son unas ratas impulsivas, entonces son unas ratas que igual son un buen modelo animal de trastorno de impulsividad, o sea, de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Y hay un grupo de investigadores noruegos que defienden esa teoría. Lo vais a encontrar, ese grupo es este grupo de Sagbolden. Bueno, Sagbolden ya falleció, pero es muy interesante. A que os interese trabajar en esa SHR o investigar un poquito más, tenéis que buscar a Sagbolden, Terje Sagbolden. Tiene un modelo muy conductual que explica el trastorno de déficit de atención a través de puramente reforzamiento. Y el modelo básicamente lo que dice es que en las SHR, lo que está sucediendo en las SHR y que él piensa, o que ellos piensan que está sucediendo en el déficit de atención con hiperactividad, es que los gradientes de demora al reforzador son muy apuntados. O sea, que el gradiente de demora al reforzador, si por ejemplo esta es una rata normal, ponemos aquí normal, como si la otra fuese anormal, pero bueno, perdonad pero esto está copiado del artículo de ellos, es una gráfica suya. La rata normal tiene un descuento por demora de este tomo y sin embargo la rata SHR descuenta más rápido. O sea, es como que las ratas SHR, en cuanto le demoras el premio, ya no asocian la conducta con el premio, con el reforzador. Tienen un gradiente de demora. Y entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué no toleran las demoras al reforzador, las ratas SHR? Porque son hiperactivas. Y entonces, en cuanto haga la conducta y le metas una demora, en esa demora se pone a hacer otras conductas. Y entonces son conductas que se asocian con el reforzador y le incapacitan al animal de aprender a relacionar una conducta con una consecuencia que esté demorada. Y entonces dice que ese es el trastorno de hiperactividad, que no toleran las demoras a la recompensa. Y entonces hay que enseñar a las ratas SHR y a los pacientes, a los niños fundamentalmente, a autocontrol. Hay que enseñarles a tolerar, esperar a recompensas que son más importantes, pero que vienen con un tiempo después de haber hecho la conducta. Entonces, ese es el gran trastorno. Entonces lo relacionan con las alteraciones en la dopamina. Pues, es un modelo muy completo. Entonces, nosotros utilizamos esta rata SHR y como veis, a nosotros nos salía lo mismo. Por lo tanto, esto es una tarea que igual estáis familiarizados, que es la tarea de descuento por demora. La típica tarea de descuento por demora es, tú le das a los animales dos opciones. Una opción que es un premio pequeño inmediato y la otra opción es un premio grande demorado. Entonces, tú les das los dos premios. Cuando la demora es cero, como veis aquí, cuando la demora es cero, tú le das un premio grande y un premio pequeño. Entonces, aquí lo que mides es la proporción, podrías poner porcentaje, de preferencia por el premio grande.
Entonces, claro, cuando los dos premios son inmediatos, a no ser que, digámoslo así, que el animal tenga un trastorno, la preferencia es 100% por el premio grande. Entonces, como veis aquí, todos los animales eligen el premio grande, que es... uy, espera un momentito que me están... A ver. Perdóname un Sí, no, segundito. sí, no hay problema. Él Un espera. segundillo, ¿eh? El audio, sí. Perdonad, un segundito. Bueno, entonces lo que os contaba es esto. Entonces, cuando aumenta la demora al reforzador grande, entonces la preferencia por el premio grande va disminuyendo, como veis, ¿no? Y entonces cuando se pasa de 0,50, ya el animal se vuelve impulsivo. O sea, prefiere el premio inmediato, pequeño, a esperar al premio grande demorado. Y esto es lo que se llama una función de descuento de demora, que es muy parecida a las que os he contado antes de los gradientes de demora, es decir, cómo va perdiendo valor un reforzador a medida que lo vas demorando. Entonces, se sabe que las ratas SHR descuentan más rápido, son las de los puntos negros, que las Wistar, o sea, toleran peor las demoras. Por lo tanto, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestros experimentos de conductas inducidas, si el mecanismo es parecido, ¿qué haría una rata SHR? Pues claro, nosotros lo que pronosticamos es que las ratas SHR, si son más impulsivas, o sea, toleran menos la demora a la recompensa, entonces la conducta terminal caería rápido, como en este caso, caería antes que las ratas control. Y entonces posiblemente eso produjese un incremento en las conductas de interim, porque como son hiperactivas estarán haciendo otras conductas y se exacerbará la conducta. Entonces, en base a eso hicimos todo un proyecto ya hace unos años con Javier Ibias, que hizo conmigo la tesis doctoral, pues eso, hace 10 años o así. 10 años, por ahí sí ya, fíjate, como, bueno, la verdad que ya no cuenta las cosas en decenios, ¿no? Entonces sí, lo que hicimos fue hacer un experimento de eso, como veis, pues, en fin, no me detengo en los detalles si queréis. Las ratas HR sistemáticamente beben más que las ratas Wistar y que las ratas WKY, estas normotensas, que como veis hacen muy poca conducta. Tanto estos mililitros, o sea, consumo de agua, mililitros cuando lo transformas, mililitros por peso, porque las ratas SHR son sustancialmente más pequeñas, pesan mucho menos. Entonces, claro, también cuando transformas un consumo por el peso de los gramos de la rata, ves que la diferencia es todavía mucho mayor. O sea, que efectivamente las ratas SHR beben más, hacen más conducta inducida, y entonces la explicación que nosotros dábamos entonces era que hacen más conducta inducida porque al alargar, veis que este experimento es un experimento complejo, largo, porque utilizamos diferentes fases con diferentes duraciones del programa, y las diferencias entre los grupos son mayores a medida que alargas el tiempo. Cuando el tiempo es corto no hay diferencias entre los animales, entre las SHR y las Wistar, pero cuando el programa es largo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros pensamos que aquí, que entonces como está haciendo que la conducta terminal caiga rápidamente, entonces está dejando más espacio para la conducta de interim. Y por tanto, bueno, como son ratas hiperactivas, entonces, y ahí tienen un exceso de conducta, eso lo manifiestan en la bebida. Y entonces la pregunta que nos surgió es si efectivamente entonces podría ser un indicador de que estas conductas, por ejemplo, las conductas adjuntivas inducidas, sean conductas impulsivas, que simplemente las ratas hacen repetidamente, pues de forma un poco compulsiva o impulsiva, llamémoslo así,
pero que no tengan ninguna funcionalidad. Y entonces ese experimento también lo hicimos y no nos salió. Bueno, básicamente lo que hicimos fue, bueno, que esto me lo voy a pasar un poco rápido porque ya, si no, se me va a comer el tiempo. Lo que hicimos fue utilizar ratas Wistari impulsivas frente a no impulsivas en un test también de descuento por demora, y lo que pasó fue que las ratas, o sea, que así como las SHR sigue bebiendo más, las Wistar High Impulsive no beben más. O sea, que lo que es común en las ratas SHR y las altas impulsivas Wistar, que es la impulsividad, no se traduce igual en la conducta. Con lo cual, nuestra conclusión al final es que las ratas SHR simplemente beben más o hacen más conducta inducida porque son hiperactivas, no porque sean impulsivas. Y que posiblemente la conducta adjuntiva no es un buen modelo animal de impulsividad. Eso es a donde yo quería llegar un poco rápido. No sé si me estáis siguiendo bien, pero bueno, la idea es ese, que no es un buen modelo de impulsividad. Y entonces ahora, como guardaba relación con la hiperactividad, ahora paso un momento rápido al otro modelo, que es el de anorexia, basada en actividad, que tiene que ver con la hiperactividad. Este modelo, que ya has dicho que Diego, por ejemplo, ha trabajado en él también, bueno, es un modelo muy interesante, porque es un modelo sencillo de laboratorio, que nosotros lo investigamos porque se parece, creemos, a las conductas adjuntivas, a las conductas inducidas que os he dicho antes. Os he estado contando hasta ahora. Entonces, ¿por qué pensamos que se parecen a esto? Porque en la anorexia basada en actividad es un modelo animal en donde las ratas lo que tienen es una restricción de acceso a la comida y acceso ilimitado a la actividad física. Tienen comida durante 1 hora al día y durante las otras 22, 23 horas del día tienen acceso a una rueda de actividad. Entonces, ¿qué hacen las ratas? Porque las ratas lo que hacen en este momento es reducir la ingesta de comida y aumentar la actividad. De manera que se parece al trastorno de anorexia nerviosa, en el sentido de que hay una exposición a dieta y a sobreejercicio, la consecuencia de lo cual es una pérdida grande de peso, dramática, que si no paras el experimento cuando las ratas han perdido un cierto porcentaje de peso, las ratas se mueren. Entonces, bueno, es un modelo igual que el de antes de la hiperactividad que decía antes y de las conductas adjuntivas con respecto a la impulsividad. Parece que hay una cierta, ¿cómo podríamos decir esto? Validez aparente, o sea, que son conductas que parece que se asemejan a los trastornos que intentamos investigar. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, es así que se les da acceso a la rueda durante 22 horas, 1 hora de comida. Y se compara con un grupo de control, que esto es lo que es interesante, que tiene la misma dieta, pero no tiene actividad. Entonces, vamos a ver qué añade a la pérdida de peso el hecho de la combinación de la dieta con el ejercicio frente a tener solo dieta. Y entonces esa pérdida de peso extra de tener ejercicio añadido a la dieta es lo que sería el factor de anorexia basada en actividad. Bueno, se utilizan ruedas de actividad de este tipo. Bueno, aquí, por ejemplo, veis, este es un estudio que nosotros hicimos, que estamos ahí como para publicarlo todavía. Bueno, ya lo tenemos ahí medio enviado, que es sobre comparando machos y hembras. Y se ve, veis, bueno, esto es una gráfica estándar, que es sesiones, bueno, días, en este caso días, eran ratas mayores, por eso tardan más en llegar a esto, que es y cómo van perdiendo peso. Parten del 100% y van perdiendo peso a medida que pasan los días. Este es el porcentaje de peso. Normalmente cuando llegan al 75% se retiran del experimento. En este caso lo que hacíamos era retirar unas ratas y luego continuabas con las demás hasta que caía la última rata de su grupo. Bueno, lo importante de este experimento es que comparábamos machos con hembras. Entonces, esto es la pérdida de peso de los machos, de las hembras, no, de los machos. A ver, perdón, los machos es esta. Y estos son las hembras, las blancas. Entonces, como veis, las hembras desarrollan el fenómeno mucho antes que los machos.
Los machos también tardan mucho más días. Y estos son los grupos de control de las hembras, que se quedan en torno al 85% de su peso. O sea, para los animales, si habéis hecho alguna vez experimentos, una forma normal de control del peso de los animales es darles de comer 1 hora al día. Entonces las ratas se autorregulan y normalmente bajan el peso y se mantienen en torno a un 85-87% de su peso ad libitum, que es un peso muy bueno por el que las ratas viven muchísimo tiempo, ¿no? Y es lo que hacen, ¿veis? Los grupos de control de las hembras. Los pierden un poquito antes que los machos, pero luego se estabilizan en torno a 85% y aquí se quedan. Y los machos igual, bajan, se quedan en torno a 85%. La diferencia entre este peso y este, o entre este y este, es el que es debido al ejercicio. Y entonces estas ratas entran en riesgo de muerte y estas también, porque a esta dieta se le añade la posibilidad de ejercicio. Entonces, cuando llegan al 75% las paramos para que no se mueran. Pero lo importante de este resultado es que las hembras son más vulnerables al desarrollo de anorexia que los machos, cosa que concuerda con la literatura clínica. Hay mayor vulnerabilidad en hembras que en machos, en mujeres que en hombres. Y más vulnerables cuanto más jóvenes. Estas son ratas mayores, tardan bastante. Si son jóvenes, en una semana así, desarrollan anorexia. O sea, que el factor edad, factor sexo, es igual en este procedimiento que en el trastorno clínico. Por ejemplo, y eso se traduce en que por ejemplo, las ratas hembras, estas son las vueltas en la rueda de actividad, y como veis, las hembras corren mucho más que los machos. Dan vueltas, por ejemplo, 12.000 vueltas en un día, 8.000 dan los machos. Eso significa que se están haciendo como unos 20 kilómetros de carrera, o sea que es mucha carrera. O sea, es excesiva la carrera. O sea, entonces nosotros lo que investigamos básicamente que no... Uy, se me va a acabar ya hasta la batería. Lo que investigamos básicamente es las características que hacen que esta carrera que se desarrolla sea excesiva y por tanto pensamos que esta carrera está inducida por los episodios de comida intermitentes. Y entonces, bueno, no sé si os parece, es que estoy viendo que se me está acabando la batería y lo que quiero hacer es que tengo bastante charla por delante, pero ya llevo bastante tiempo. Entonces igual me lo salto, simplemente os doy la idea de lo que quiero hacer y pasamos a una, por ejemplo, ¿veis? Este es un estudio que muestra que, por ejemplo, cuando socializas a los animales son menos vulnerables. Este es un estudio que demuestra que cuando existe calor son menos vulnerables, o sea que son sensibles a la temperatura, son sensibles a vivir en grupo, se cambian los ritmos circadianos por ritmos de control de la comida. Bueno, hay muchos aspectos muy interesantes que vienen a hacernos pensar que las conductas inducidas, o sea, que es una conducta, la carrera en la rueda, en el fenómeno de anorexia, es parecida a la actividad excesiva que se produce por los programas intermitentes de reforzamiento. Y entonces, en ese sentido, nosotros seguimos investigando los factores que pueden contribuir a atenuar o acelerar ese proceso de desarrollo del fenómeno, manipulando básicamente la cantidad de ejercicio que van a desarrollar los animales. Y manipulando también, por tanto, como sabemos que la cantidad de ejercicio va a depender de la frecuencia de reforzamiento, pues la frecuencia de reforzamiento que tienen. O sea, entonces, bueno, jugando con esas dos variables, en fin, ya digo que para, no es, aquí tenía experimentos que mostrar, pero yo creo que y una cuestión importante que demostramos es que, por ejemplo, no pierden interés por la comida. Bueno, pues cuando haces un programa progresivo de razón, las ratas presionan la palanca más y más y más para conseguir la comida. O sea, que parece ser que las ratas en el procedimiento de anorexia por actividad tienen hambre, tienen motivación por la comida, pero reducen el peso y dejan de comer eventualmente. Entonces, eso se parece también a cosas que describen en la clínica de que los pacientes anoréxicas sueñan con comida. O sea, no pierden motivación por la comida, aunque dejen de comer porque se ponen a dieta, por un tema, bueno, que también se refuerza socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo voy a dejar yo creo, porque es que no me da tiempo, ya os digo, bueno, luego tenía muchísimas más cosas de inducción de alcohol, de inducción de compulsión, pero es que estoy temiendo, no me he traído el cargador, estoy temiendo que me quede sin conexión. Pero bueno, más o menos lo que os quería transmitir, creo que os he transmitido, hay otros modelos animales de consumo compulsivo, de preferencias condicionadas,
Y bueno, y agradecer gente de mi equipo de investigación, esto que es una foto de hace ya un par de años, antes de la pandemia, a vosotros por invitarme a dar esta charla un poco precipitada y la financiación que recibo del gobierno español. Muchas gracias a vosotros que estáis aquí. Perdonad que había acelerado un poco al final, pero que me está dando mucho miedo quedarme sin batería y no poder atenderos. Gracias. Bueno, se intentó hacer lo del consumo de sustancias, como os he dicho antes, y luego no tanto la bebida excesiva. Bueno, hay algunos trastornos clínicos que concurren con polidipsia, por ejemplo, la esquizofrenia, de algún trastorno, pero yo no sé qué relación tenga con esto, pero sí los clínicos lo llaman polidipsia, como un trastorno de sobrehidratación de los tejidos de forma innecesaria, y hay algún trastorno psicológico, vamos, psiquiátrico, que está acompañado del consumo excesivo de agua. No se ha investigado mucho. Se ha investigado, por ejemplo, fumar. Fumar sí se investigó. Hay bastantes experimentos. Si fumar podía ser inducido por la espera, por el reforzador intermedio, por otros reforzadores intermitentes. Por ejemplo, pues cuando haces juegos, las tareas que suelen hacer son en ordenador, donde hay programas, tareas que no puedes hacer mucho, sino que tengas que esperar, y entonces puedes registrar fumar o beber de un vaso con agua, o alguna conducta que puedas registrar, o morderte las uñas, comportamientos de esos en situaciones de laboratorio, es lo que he visto más. Luego se ha intentado relacionar, ya digo, con todo lo que son trastornos un poco tipo tics, de conductas repetitivas, de morderse las uñas, de arrancarse pelos, tal. Bueno, hay investigaciones de esas, de uso compulsivo del móvil, pero no hay mucha investigación, no hay mucha investigación. Muchas gracias. Nada. Yo os agradezco mucho que me invitéis y mucho gusto conoceros a todos aquí y lástima no haberos conocido antes, que fui a Perú. Ya os conté que estuve en Perú en febrero con temas de mi universidad. Estuve viajando por el país un poco y luego estuve en Lima unos días examinando allá en el centro español. Hubiera sido un gusto, pues, igual también puede regresar. Espero que no le haya sido... Espero tener la oportunidad, desde luego. El viaje no le haya sido muy largo, espero, ¿no? Para que haya tenido una buena experiencia y vaya a regresar. Muy positivo, sí, todo. Ah, excelente. Creo que Caselli Sí. tiene una pregunta. Adelante, Caselli. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, doctor. La verdad ha sido un placer poder escuchar la presentación con mucha emoción. La verdad, la mayoría de nosotros hemos estado ahí muy atentos. Y tenía dos consultas, quizás uno metodológica, la otra quizás un poco más teórica. La primera era en relación al tipo de comida que se había utilizado. No sé si se ha utilizado más de un tipo de comida, dado que digamos que algunos elementos de la comida, por ejemplo, pueden condicionar o pueden predisponer a que la persona pueda consumir más agua. En este caso, en el experimento en el modelo animal, es decir, que pueda condicionar a que beba más agua, por ejemplo, la comida salada. No sé si se ha trabajado. Y lo segundo, en relación a la última teoría de la anorexia basada en la actividad. Bueno, yo tenía la idea, y a mí se me ocurrió un poco sobre la conducta evitativa, ¿no? Es decir, el sujeto evita realizar ciertas actividades, pero veo que en el experimento el sujeto hace una conducta, es decir, hace la actividad, ¿no? Deja de hacer una actividad. Se hablaría un tanto digamos, de competencias de conducta en ese caso, porque digamos que en el modelo humano, es decir, que tiene libertad de acceso a la comida, pero no consume la comida, ¿no? Prefiere realizar otras actividades y posponer la ingesta de alimento. Entonces, no sé si se me ocurría así por ahí. Sí, tienes razón. Ese es por empezar por el último, ese es uno de los temas que critican el modelo animal. Obviamente que el modelo animal no es que la rata tenga ahí la comida y no la consuma, sino que es el experimentador el que le restringe el acceso. O sea, lo que es la dieta
es una dieta impuesta por el experimentador más que autoimpuesta por el sujeto, que sería el caso en el caso sobre todo de las chicas que se autoimponen unas dietas. Sí, eso no es una parte criticable. Es verdad que, bueno, que la única manera de hacerlo en el laboratorio con ratas es restringiendo así y eventualmente cuando llevan varios días con restricción impuesta desde fuera, pues las ratas mismas empiezan a dejar de comer, ¿no? Pero ya ahí es un poco peligroso, hay que parar el experimento prácticamente porque si no se mueren. O sea que ahí hay una cierta diferencia, sí, cierto. Y con respecto al otro que me has dicho, sí se han hecho investigaciones, no tanto con lo de la sal, que sería como bastante obvio, sino manipulando, por ejemplo, lo apetecible que son las bolitas de comida. Entonces, de acuerdo con nuestra teoría, cuanto mejor sea el reforzador, digámoslo así, más debería inducir, porque supuestamente el gradiente de demora que sostiene un reforzador debería ser más persistente cuanto más grande sea, o sea, por ejemplo, mayor magnitud o un reforzador de una calidad mayor, pero te he de decir que es un dato que estamos investigando y no nos sale, muy a pesar. No sé por qué, pero no nos está funcionando como pensábamos. Pero la lógica era esa. Es una buena pregunta en el sentido porque se deriva del modelo también de explicar, decir, bueno, si tú manipulas esto, cuanto mejor sea el reforzador, o sea, más frecuente, más grande, de mayor cualidad, o sea, una naturaleza mejor, debería inducir mayor conducta, ¿no? Bueno, yo sé que la literatura es compleja, porque incluso en operante también es compleja que los animales presionen la palanca más, por ejemplo, si se les dan 2 bolitas de comida que si se les da una. No está claro el efecto directo de la magnitud del reforzador en la ejecución, en programas simples. Sí está más claro en programas concurrentes, cuando les das a elegir. Entonces sí prefieren uno de 2 bolitas frente a uno de una, pero si les das solo uno de 2 o solo uno de una, no presionan más la palanca por 2 que por 1. Entonces, es más complejo, en fin, pero justo es un tema que estamos investigando. Lo hemos hecho a través de un procedimiento de demanda. Hemos evaluado a través de estos procedimientos de economía de conducta, es decir, cuál es el reforzador que más prefiere esta rata y esta otra. Y cada rata no prefiere exactamente lo mismo. Les hemos dado pellets más dulces, un poco más amargos, con sabores a fresa, con sabor a chocolate, en fin, con diferentes sabores. Y no todas las ratas prefieren siempre el mismo, claro, hay variedad, como para nosotros, ¿no? Y entonces le hemos elegido los pellets que más prefieren las ratas y los que menos prefieren, y a ver si hay diferencias y no nos está saliendo claramente ese experimento. Yo creo que hay un compañero vuestro que se llama Yuri, que no sé si le conocéis a Yuri lo conoceréis, ¿no? Me dijo que era de vuestro grupo, está en España ahora, está haciendo una maestría, yo le conozco de la maestría, y está colaborando en este experimento. Yo creo que Yuri ha hecho alguna sesión de esto de los pellets de diferentes sabores y os puede comentar su experiencia en esto. Creo que Yuri quería comentar, justo está Está por ahí presente. Yuri, ¿no? Sí, sí está presente. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, pues es el otro experimento, Ricardo, en el que yo estoy colaborando, que es el de la impulsividad y cómo afecta el factor social o enriquecimiento social tú estás en la de hacia la impulsividad. impulsividad. Sí, sí. Y sí, pues el otro experimento sí es de sabores, y que claro, como bien lo mencionabas, es medir la preferencia esta de los sabores de las ratas hacia uno, ¿no? Y sí, la experiencia está siendo muy agradable y ya vamos acabando ahí también el experimento con la impulsividad. ¿Sí? Estaréis a punto de ya terminar un par de para semanas. julio, así, ¿no? Para mediados de Sí, julio, sí. así, creo que está muy 3 bien. semanas y ya finalizamos. Pero Me sí, alegro. está siendo la experiencia enriquecedora y creo que estos espacios, Ricardo, eh, son una puerta para dar a conocer también lo que se viene trabajando y también a los chicos del liceo, también orientarnos hacia ese trabajo y quizás despertar también la curiosidad. Que creo que, como he escuchado a algunos de los chicos, es que sí, ¿Tenéis pues algún es otro asesoramiento? sumamente Encantado, por interesante. supuesto.
Por supuesto, Sí, sí. sí, encantado. Y ofrecer el laboratorio, bueno, tenemos unos medios, los que tenemos, un espacio y tal, pero bueno, sí, intentamos acoger a todo el mundo que podemos, que tengan experiencias, ¿no? Y que podamos brindar todo lo que podamos para que tengáis esas experiencias, aprendizaje de esto, o sea que encantadísimos de si alguno venís por España y queréis pasar por el laboratorio, también estupendo. Muchas gracias, doctor Ricardo. Yo tenía una pregunta, no sé si podría, Hans, pero en todo caso, Sí, sí, sí. Sí, adelante. que es si se ha intentado utilizar otras especies para el modelo de anorexia basada en actividad. Es decir, Sí, ¿qué otras especies? vamos, se ha hecho, que yo no te creas que conozco mucho, pero yo creo que se ha hecho con ratones, solo con ratones y con ratas. Yo no creo que se haya hecho con otras especies. Doctor, No sé. lo que platicaba con los colegas es cuál podría ser una manera muy sintética o resumida de presentar a los estudiantes cuando no se tiene el espacio en muchas de las asignaturas de licenciatura, de presentar todo lo que se ha avanzado en esta área, ¿no? Y en el análisis de lo que usted ha venido haciendo, que me parece muy interesante. ¿Cuál podría ser alguna recomendación que como profesores pudiéramos hacer, al margen de decirles, lean al doctor Ricardo Pellón y sus No, pero eso no lo experimentos? van a hacer, ¿no? Yo Ajá. creo Entonces, ¿cómo? nosotros hemos hecho algunos programas de vídeo. Hay programas de estos divulgativos. Ahora, hombre, yo hice programas de vídeo hace muchos años, pero que son un poco tostón, porque son largos, de esos que duran media hora. Ahora se hacen programas más cortos. Es lo único, porque ¿qué otras cosas hay? No sé, yo creo que hay también algunas clases grabadas, pero mostrar el laboratorio, que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que lo que estás mostrando es cómo se puede mostrar, pues es lo que se me ocurre, porque no sé qué. Nosotros tampoco, a los estudiantes nuestros tampoco tienen muchas experiencias de laboratorio, vienen más o menos se lo mostramos por demostraciones en vídeo o quizá hay alguna clase que hayamos grabado, no me acuerdo, pero vamos, utilizamos recursos más bien informáticos, ¿sabes? O sea, para que vean las cosas, o sea, no. Además de que aunque tuvieseis los medios, es que los estudiantes no pueden, cada vez está más restrictivo lo de poder entrar a un laboratorio con animales, ¿eh? No te dejan entrar. Yo me acuerdo que antes venía más la gente, entraba por ahí, y ahora ya tenemos más restricciones y te dicen que si un laboratorio, que tienes las ratas, que no es un zoo, que la gente no tiene que ir a ver allí a los animales y cosas, sino que solo se puede entrar a trabajar y no sé, sí, pero no sé si respondo a lo que Sí. pregunta, porque nosotros utilizamos este tipo de recursos mucho y buscar por internet. Luego hay una revista que se llama JOVE, que no sé si la habéis visto, que se llama Journal of Visualized Experiments. Lo que pasa es que esa revista, bueno, es privada, cobran dinero, pero es JOVE, se escribe JOVE, con J, JOVE, Journal of Visualized Experiments. Entonces hay algunos ahí que están un poco libres. Si haces una búsqueda, verás que hay muchos vídeos, o sea, son vídeos de métodos experimentales, muchos con animales y otros pues con personas. Y yo alguno he utilizado. Hay alguno que está libre, o sea que los autores lo han puesto libre. Otros hay unas pequeñas píldoras que puedes ver, a lo mejor un minuto, bueno, que te puedes hacer una idea. Pero si no hay que pagar, pero son caros. Esta gente es una empresa privada que, bueno, pues hace su negocio con el tema de las grabaciones de vídeos. Esa revista no está mal, es una revista que además están revisados los protocolos, están revisados supuestamente por expertos, o sea que han pasado un comité como una revista normal, científica, pero con vídeos, simplemente de vídeos. Yo es la que más. Luego hay también algunos enlaces, si hablas de animales hay algunos enlaces, es que mira, se me ha apagado el ordenador, no sé. Hay algunos enlaces, yo creo que están no sé si me acuerdo de memoria. Hay alguna universidad en Estados Unidos que tiene, yo creo, libre a disposición algunos vídeos también de demostraciones
están en inglés, pero bueno, no creo que haya mucha dificultad en seguirlos. Yo creo que hay uno de un tal Schwarzentruber o algo así. Bueno, es un nombre muy raro, Schwarzentruber me parece que se llama, que tiene, si buscas Schwarzentruber, me parece que se llama, se escribe S-W-A, Schwarzentruber, debe ser así. Bueno, si no, pues parecido. Y yo creo que te sale, tú pones vídeos en Schwarzentruber, ¿no? Y yo creo que te va a salir fácil por el Google, ¿no? En cuanto lo pongas. Yo más o menos son los recursos que utilizo. O sea, como unas demos así que haya por ahí, un poco, bueno, vas echando mano de lo que puedes por internet. Y más o menos te haces una idea. Luego había un programa muy bueno, pero nosotros lo utilizamos un tiempo y luego ya lo dejamos de usar porque tampoco teníamos acceso ya gratis, que era uno que se llama Sniffy. No sé si se lo habéis utilizado, Sí, el Sniffy, la rata virtual. la rata Estaba bien, estaba muy bien, porque podías hacer ahí con una especie de rata ¿no? Simulada, pues todos los programas de reforzamiento, los entrenamientos, y funcionaba muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien. Sí. Muchas gracias, doctor. Nada, a ti. Sí, yo tenía una pregunta, una consulta sobre quizás un aspecto un poco teórico del trabajo, que es aspecto teórico en el sentido de qué tan amigable actualmente su propia labor está encaminada a la creación de modelos, ¿no? A la creación de modelos, ya nos lo ha presentado gran parte de esos modelos, Sí. pero qué tan compatible es ello con el análisis experimental de la conducta quizás más ortodoxo, ¿no? En la cual Ya. se limita, digámoslo así, de alguna manera, la creación de constructos que vayan más allá de una observación, entre comillas, directa, aunque eso puede ser un poco problemático, ¿no? Y si eso ha tenido algún impacto favorable o cuál es su apreciación sobre ello dentro del ambiente mundial, ¿no? Del análisis experimental. No, pues yo veo que es un campo creciente. Yo ahí me manejo regular, siempre tengo que combinarme con gente que maneja mejor por un lado los modelos, o sea, lo que es la matemática en sí, y luego los programas, ¿no? Porque la gente ahora programa en R y cosas así, ¿no? Que yo me pierdo un poco. Porque yo lo que había aprendido era, teniendo los hojas de cálculo en Excel, pues ahí puedes meterle las ecuaciones, las formulitas y hacer el solver y esas cosas, que es un poco... Pero esto ya se está quedando como antiguo. Ahora la gente ya va utilizando paquetes R, los análisis bayesianos, no sé qué. Yo ahí ya siempre colaboro con gente. Pero bueno, yo veo que hay una tendencia. ¿Por qué? Porque a mí me parece como que ya se ven como antiguos, ¿no? O sea, como dice, pues, es que hay una cantidad de errores conceptuales y entonces Y entonces la gente se ha pasado a hacer valles o a hacer modelos, ¿no? Tú tienes tu modelo, ajustas tus datos, y entonces cambias los parámetros y entonces, bueno, pues ves si las diferencias entre grupos en el ajuste, o sea, el valor de, yo qué sé, si fijáis en la ley de igualación o cualquiera de estos tipos de enfoques, pues los ajustes en cuanto a la sensibilidad, en cuanto o a los sesgos o lo que decía, la variable que esté más influyendo en las diferencias entre los... Y entonces es una forma que yo lo veo que, si veis en las revistas en YEA, pues está bastante extendido. Y de hecho hay una sociedad norteamericana muy interesante que es la Society for Quantitative Analysis of Behavior, que está muy bien, que es una sociedad donde yo creo que está la gente más importante dentro de la psicología experimental, del análisis de conducta. O sea, no tanto aplicados, pero sí experimentales. Y favorecen mucho esto de hacer modelos y, hombre, modelos que tengan una significación conductual, psicológica, los parámetros, o sea, y entonces, claro, tienes que hacer modelos que tengan cuantos menos parámetros mejor y cuanto mejor se ajusten a los datos, a que te den, por ejemplo, valores de correlación de Pearson altos, pues mejor, porque quiere decir que se ajusta a tus datos con menos parámetros libres, ¿no? Pues tú puedes meter ahí 500 parámetros y claro, te ajustas los datos, pero claro, lo importante es tipo modelos estos de los que hoy he hablado por ejemplo, del modelo de descuento por demora, el famoso de Mazur,
pues ese es que tiene un parámetro, y entonces con ese parámetro que es K, el descuento, ajustan muy bien, y entonces ese parámetro lo relacionan con la impulsividad y, bueno, un modelo sencillo, pero que explica muy bien las diferencias en cuanto a la ejecución de las tareas de autocontrol. Sí, sí, yo lo veo interesante. Lo veo interesante, pero que requiere como ese conocimiento que sí, bueno, vosotros que sois jóvenes y con energía seguro que, que, que saquéis a alguien que... Yo ahora estoy colaborando con gente, pues por ejemplo, el Peter Quilín se hacía mucho, una estudiante me se llama Gabriela López Torsa, que es mexicana, que está de postdoctorado ahora en el laboratorio, maneja muy bien los modelos, con un estudiante que tuve de física, que bueno, con los modelos es buenísimo. Entonces, claro, me intento asociar con gente que los hace en un pispás, o sea, que te pone el modelo pam, pam, y en 10 minutos te sacan los ajustes y te sacan todo. Son tremendos también. Pero bueno, requiere un poco de... No, luego no debe ser tan difícil una vez que tienes ¿cómo decir? El manejo de la herramienta, del programa. Muchas gracias, ¿no? Yo también me estaba refiriendo, quizás por el tema del tiempo, también refiriendo pues por algunos sectores de análisis experimental que todavía se evitan, ¿no? Se resisten, Se sí. resisten, digámoslo así, cuando, como bien lo comentó, ya la tendencia es hacia ese lado. Y sobre todo también, yo lo siento, no sé qué tan, quizá me puedo equivocar, pero es por la vinculación con las neurociencias, que también utilizan Ah, formas similares, o sea, una metodología emparentada, ¿no? sí, puede ser sí, por lo de la... Pero vamos, yo te cuenta que yo siempre he estado un poco también a caballo con la neurociencia, y a mí la neurociencia reduccionista no me gusta, pero bueno, la neurociencia también nos puede aportar muchas cosas, ¿eh? O sea, que no hay que rechazarla de plano tampoco. Y de hecho, una de las cosas que a mí me motivan en cuanto a su trabajo es que siempre de alguna manera hay alguna vinculación con el campo de la neurofisiología y no una vinculación a sabiendas, digámoslo así, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. con tomarlo con pinzas, ¿no? Que es también parte de la tendencia, por ejemplo, el trabajo de analistas experimentales contemporáneos también Sí. lo vinculan, pero ahí hay todavía algunas reticencias quizás por algunos otros campos del análisis experimental o de la psicología científica, ¿no? Pero bueno, no, me parece muy gratificante saberlo. Le iba a hacer ahora sí le prometo, la última pregunta, que era respecto a que si hay algún proyecto que ustedes están haciendo respecto a consolidar estos modelos en algún trabajo, un libro, por ejemplo, algún tipo de material de este tipo, o ahorita actualmente está destinado a la publicación en revistas. Sí, libro no. Libro estamos con un proyecto que es un poco actualizar el libro de texto ese que tenemos de psicología del aprendizaje. Yo estoy trabajando en algunos capítulos, tenemos que entregarlo para septiembre y estoy trabajando un poco en eso, pero no sé, es un poco quitar contenidos, ampliar otros, pero no metemos cosas mucho más allá. Es más para estudiantes de la asignatura de psicología del aprendizaje de la Universidad Española. Bueno, ese libro. En cuanto al libro, no, lo demás son artículos. Sí, estamos trabajando como os he comentado, porque hay resultados que no nos encajan con el modelo que yo tengo con Peter Quilín. Estamos trabajando en un modelo alternativo, pero todavía lo tenemos un poco verde. Yo creo, no sé cuándo lo terminaremos, pero sí estamos en esa línea. Pero iría más, cuando lo tengamos, me imagino, lo intentaríamos enviar a alguna revista. En inglés, es que al final tenemos que publicar en inglés. Sí. Claro. Retomando un poco el comentario que nos hacía la doctora Carla, justamente sobre cómo hacer llegar este contenido a estudiantes, ¿no? Y a Ya, veces esos libros, por ejemplo, el nos libro de cuesta. Psicología del Aprendizaje, pues también es muy recomendable para estudiantes. Sin embargo, ya estos asuntos mucho más sofisticados, digámoslo así, sobre los modelos Ya, de psicopatología, es lo que al menos yo no encuentro o no he encontrado tanto, con excepción quizás ya, del libro ya de Domjan, donde hay algunas partes donde sí hay algunos intentos de algún modelo psicopatológicos,
pero son siempre partes, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No un libro dedicado a lo mismo, ¿no? O no Sí, sé si tiene la literatura. No conozco, la verdad. Y seguramente sería interesante hacer, pero no, yo mismo no, sí, tendría que pensar o buscar, pero a mí no me viene a la cabeza, o por lo menos reciente, no conozco, no. Okay. Bueno, no sé si Hans no tienes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por todo. Y si esto, pues estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis por correo electrónico, encantado. Igual asisto a alguno de los seminarios más que tenéis. Tengo la lista que me enviasteis y muchísimas gracias por la invitación, de verdad, ha sido un gusto. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos siempre a participar nuevamente de los seminarios urgentes en ciencias comportamentales. Pues ya me despido Bien. entonces y estamos en contacto. Estamos en Muy contacto. bien, Muchas gracias a gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Buen domingo. Hasta luego. Hasta luego. Buen domingo. Buen domingo.